que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa. La gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno. Lo dice el Banco de todos los dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. La cuenta digital desde tu celular no tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí de nuevo con ustedes en Reseñas, el podcast rodeado de dos flores. Para que no se quejen. A casa llena. A casa llena, Yarito Ortiz y Adelaida Martínez. Bienvenida. Estamos de vuelta. La edad y las condiciones de salud no me permitieron aguantar ese trote de las juntas electorales. Yo Miren, dije, eso no es fácil. Ahorita la explotan. Bueno, miren, fácil. señores. La gente se cree, pero la gente de la Junta trabaja. Sí. A nivel nacional, uno desplazarse. Montar eso Claro. no es fácil. Eso no es fácil, señores. La logística que eso hay se- Yo detrás. estaba en la línea fronteriza, era. Línea Ay, fronteriza. ay, ay. Yo vi el muro. Bueno, que yo le comenté a Ajá, usted. ajá. Acabo de ver el muro Haití-República Dominicana. Sí. Que Eso aunque, tiene- que aunque la gente hable, siempre Sí. la gente va a hablar. Sí. Es un símbolo importante. Claro. Muy importante y qué Claro. bueno que se ha hecho. Porque además, con eso, Yarit, Ujú. Adelaida y gente que nos escucha y nos ve, nosotros estamos bregando con eso desde el año 1779, Exacto. con el tema de la frontera, con el tema de los límites fronterizos. Y nosotros tenemos que tener eso bastante claro porque se hizo la división en ese tiempo, Sí. se establecieron los límites y ellos han querido seguir avanzando. Y nosotros no podemos permitir eso, es un asunto de soberanía Claro que sí. de la Exacto. República. Y a propósito de soberanía de la isla y demás, el gobierno de los Estados Unidos propuso esta semana que República Dominicana sea su candidata, República Dominicana, a encabezar Ujú. la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas. Eso es un reconocimiento a la República Dominicana en su esfuerzo Claro. en la lucha contra las drogas, aunque yo entiendo, y lo escribí en mi artículo, que Estados Unidos tiene doble moral con eso, porque un país que tiene 70 millones de consumidores y no hace nada para paliar la situación interna de los Estados Unidos. Una situación, perdone que lo interrumpa, que se ha agravado. Exacto. Se ha agravado desde unos años para acá. Uno ve el deterioro y cómo anda la gente en la calle. Fentanilo. Mire, Pero que es Rafael, más lejos Yarit, que ahí. esos videos que parecen de IA, Es increíble. pero son una reales. realidad. Son reales, pero Son que Gente reales. como además zombie en la calle. las farmacéuticas también tienen una cuota ahí importante. Y las déjame decirle, farmacéuticas. yo pienso en mi interior, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene un derecho, o tiene
una preocupación legítima, pero entiendo que está tomando el cuerno por el rábano por las hojas, porque cuando tú tienes una población de 70 millones de consumidores, tú tienes que hay un mercado y hay una producción. Tú tienes que eliminar el mercado para que la producción no pueda llegar a su destino. Por ejemplo, si tú siembras limones, tú tienes primero que antes que sembrar los limones, buscar un mercado para colocar los limones. Entonces, si tú no tienes el mercado, no vas a sembrar limones. Entonces, quienes producen coca o producen fentanilo, que es una droga sintética, tú tienes que buscar el mercado. Si el mercado lo eliminaste, ya tú no tienes dónde vender la droga. Entonces, eliminen su mercado. Claro. Es una sociedad enferma que tiene Estados Unidos. Y yo lo entiendo. Así es. Porque usted está hablando de la causa raíz, Claro. que es el tema del consumidor, de quienes lo consumen. Sin consumidor no hay quien la venda, y viceversa. Pero es muy fuerte el mercado de Estados Unidos en términos de consumidores con este tema de la droga. Es un reconocimiento, como usted ha dicho, Sí. al país, a República Dominicana, por el trabajo que viene haciendo con el tema de la lucha contra el narcotráfico. ¿No? Y el presidente también se mostró muy grato Cierto, al sí. recibir este tipo de reconocimiento, sobre todo porque su gobierno se ha mantenido firme con la lucha contra el narcotráfico. Desde que llegó al gobierno lo hemos visto haciendo todo este tipo de trabajo de seguimiento y persecución al narcotráfico. Sobre todo porque Estados Unidos puso en práctica en los años 80 una solución, entre comillas, que buscaba erradicar las siembras de cocaína en Perú, en Venezuela, en Colombia y en Bolivia. Acuérdense todo aquel programa desde Reagan, aquel programa de quemas de sembradíos de cocaína. Eso fracasó. Entonces quedaron muchísimos campesinos que viven de la siembra de coca en América del Sur, quedaron sin trabajo, quedaron sin porque realmente en esos países se siembra la coca para un consumo como té, como si fuera té. Sí. Entonces, acá Estados Unidos no atacó el principal problema, que es el mercado. El 80% de la cocaína que se consume que se vende en el mundo, la consume Estados Unidos. Entonces, elimina el mercado. No digas que fulano, que perencejo, que mengano son los responsables, porque no te vamos a creer eso. Así es que vamos a hacer una pausa y venimos con un invitado muy especial para nosotros, Luis González, que es especialista en política exterior. Así es que cuando regresemos estaremos con Luis González. Así es. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente.
sin importar la distancia ni el tiempo. El cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ranur, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. Ranur es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. Ranur es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, Ranur te acompaña por el camino correcto. Sí, gracias por seguir con nosotros en Reseñas, el podcast. Yarit Ortiz, Adelaida Martínez y un servidor, Rafael Núñez. De nuevo le damos la bienvenida para la entrevista central con un invitado especial, Luis González, que es especialista en política exterior, política internacional. Luis. Bueno, gracias. Tenía Rafael. mucho usted que no venía por aquí. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Siempre estoy dándole seguimiento. Aunque no esté físicamente, estoy con ustedes. Gracias. Gracias por la invitación, Yarita, Adelaida y usted, don Rafael. Gracias. Bien. Bueno, pues yo quisiera comenzar, señores, con una pregunta que quedó en el aire en el programa anterior. Desde el año 1989 para acá, que hasta ese año el mundo era bipolar.
una bipolaridad entre la Unión Soviética, Estados Unidos, y se repartía en el mundo en la bipolaridad. Ahora parece que desde las últimas décadas se está cuadrando un mundo multipolar, pero hay una cierta resistencia, principalmente de los Estados Unidos, para que querer seguir narigoneando el mundo y que esa multipolaridad no avance, que la podemos notar, Luis, la podemos notar con los BRICS, los países que conforman el BRIC y que han formado un bloque interesante para nosotros. ¿Cómo usted ve la situación general en el mundo? Bien, gracias, Rafael. La verdad que cuando cae el muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, se considera el punto de partida del fin de una era de Guerra Fría, que había surgido como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a dos de los que ganaron la guerra. Ustedes recuerdan que Rusia y Estados Unidos estaban del mismo lado, pero luego por cuestiones ideológicas se dividen y viene el telón de hierro y todo lo que todo el mundo conoce como la Guerra Fría. Tuvo sus momentos calientes, pero por disuasión, porque eran potencias y siguen siendo potencias nucleares, no hubo un enfrentamiento mayor, y por eso se le sigue definiendo como la época de la Guerra Fría. Al caer el muro de Berlín, que era una ciudad que estaba en la parte de los soviéticos, de Alemania. Alemania se dividió en dos repúblicas, la democrática y la federal, pero dentro de la parte democrática, que era la rusa, entonces estaba la ciudad capital, y esa se dividió en dos. Entonces había un muro que se construye en el año 1961, el 13 de agosto, porque ya la gente se estaba moviendo, entonces eso fue un símbolo. Y usted lo dijo, ese símbolo cae en el 9 de noviembre del 89 y con eso comienza el fin, porque no termina ahí, ese es el punto de partida. Finalmente se considera como el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por tanto el fin de esa lucha de Guerra Fría el 3 de diciembre de 1991, cuando Ucrania, lo que hoy es Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, Bielorrusia, que todo el mundo mencionó esto porque está en la palestra en el momento de ahora mismo, y la Federación de Rusia y otras repúblicas que se convierten en la Asociación de Repúblicas Independientes, se separan y comienza una nueva era entre ellas. Y por otro lado, analistas como Francis Fukuyama comienzan a hablar del fin de la historia, porque se suponía que había ganado, ya había terminado la Guerra Fría con el dominio desde el punto de vista ideológico de lo que planteaba Estados Unidos, un mundo de democracias liberales, de elecciones cada 4, 5, 6 años, como la conocemos de este lado, y se entendía que ya había terminado la era de los conflictos y que por tanto con un hegemón, Estados Unidos, el mundo, y Estados Unidos y sus vasallos, hay que decirlo así, hay que ponerle un nombre y apellido, que ha sido Europa y sigue siendo, entonces iban a dominar el mundo y que por tanto no iban a surgir. Pero más adelante nos dimos cuenta de que esa fin de la historia fue un mito, porque fueron surgiendo los demás. Y es por eso que un analista de ascendencia pakistaní o indio, Farid Zakaria, pero estadounidense, incluso uno de los analistas más importantes, se decía que el libro de El Mundo Después de USA era el libro de cabecera de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, pero él estaba señalando ya que estaban surgiendo los demás. Y eso es lo que está sucediendo, que fue la pregunta magistral que usted hizo, de un mundo bipolar a una era hegemónica, unipolar, de un solo hegemón que trazaba las pautas, que decía lo que se iba a hacer. El llamado consenso de Washington, señores, no es más que un decálogo de lo que Estados Unidos entendía que había que hacer en el mundo. Usted sencillamente lo tomaba y lo asumía, no había forma de usted decir que está en desacuerdo con algo que se planteó ahí. El llamado consenso de Washington,
Lo pongo entre comillas porque no hubo tal consenso. Muchos países no estaban de acuerdo, pero no les quedaba otra que aceptarlo. Así es. Pero luego fueron surgiendo esos, entre ellos, una China que no aparecía en las mediciones económicas, estaba en el quinto, en el 25º, luego usted lo ve que va a partir del 2001, no solamente en el 2001, el 11 de septiembre se produce lo de las Torres Gemelas, el atentado sino que unos meses después, 2 meses, fue en noviembre de ese año, China entra en la Organización Mundial de Comercio y comienza un ascenso meteórico. Entonces menciono esto porque es lo que trae como consecuencia lo que usted señaló. Ya un mundo multipolar donde no solamente Estados Unidos y Europa que representan Occidente, es un concepto cultural, medio geográfico, pero más cultural. Se supone que nosotros somos Occidente también, aquí en América Latina. Entonces, y el que mejor explica eso es otro estadounidense, Samuel Huntington, en su libro El choque de civilizaciones. Que dicho sea de paso, y tengo que poner esto entre paréntesis también, ya China ha planteado que de lo que se trata no es un choque de civilizaciones, sino un diálogo de civilizaciones. La única manera de lograr un mundo, una paz perpetua, que dicho sea de paso, en este año 2025, en noviembre también se cumple 230 años de la propuesta de Manuel Kant de la paz perpetua, que se puede, y por eso la Sociedad de Naciones, luego la ONU, y lo que plantea ese mundo multipolar con líderes como China, como Rusia, como los BRICS. Los BRICS fue una idea que plantea un analista financiero de Goldman Sachs. Él ni siquiera está planteando un grupo, y mucho menos un grupo que podía enfrentar a un Occidente, sino que él dice, de acuerdo a lo que estamos proyectando, en los próximos 50 años habrá 4 países que son los que van a ser la potencia. Brasil, Rusia, India y China, BRIC. Eso de la S se le agrega después, pero no reunía las condiciones. No, Sudáfrica lo sugiere India y Brasil para que entre a partir del 2011. O sea, es un análisis del 2001 de Jim O'Neill. Y ellos no hicieron caso a eso. En el 2005 comienzan a ver la idea y en el 2007-2008 se produce la primera reunión de los 4 originales. Y en el 2011 entra Sudáfrica y ahora, como usted dijo, don Rafael, son 20 países. Y hay otros que están aspirando. Incluso acaba ahora nada más y nada menos que Erdogan de Turquía decir que quiere también ser parte de los BRICS, aunque es miembro de la OTAN, pero está enviando un mensaje que de lo que se trata es de eso. Y con eso yo le termino la pregunta para hacer un diálogo, de responder la pregunta de que estamos en una era multipolar. ¿Por qué? Porque países como Turquía, que está en la OTAN, no tiene problema en estar ahí en los BRICS. Exacto. Y no tiene problema de estar el 31 de agosto, que yo estuve ahí en China cuando se produjo eso, de este año 2025, la Organización de Cooperación de Shanghái se realizó una reunión con 20 países también. Llegaron de la mano Narendra Modi y Vladimir Putin. Diciéndole a Donald Trump, usted no es que traza las pautas, se acabó esa historia. Ellos no lo han querido entender, pero es que ya la dialéctica incluso de Hegel lo plantea, se acabó, usted no traza las pautas. Entonces llegaron de la mano y van a seguir no solamente haciendo negocios, sino que lo van a multiplicar. Y ahí también estaba Kim Jong-un y estaban incluso el de Pakistán. India y Pakistán acaban de tener un problema hace 2 meses. Y el de Irán. Exacto, y los de Irán y todos los demás países importantes del planeta que están enviando el mensaje de que nos encontramos en una era multipolar que nadie lo detiene. Qué difícil. Unos bloques se fortalecen, otros, yo entiendo, percibo, no soy experta como usted en el tema internacional, otros se debilitan. ¿Qué pasa dentro de todo esto que está ocurriendo con Estados Unidos, donde la mayoría de los ciudadanos del mundo lo ven como la potencia máxima? Ya eso ha ido cambiando, esa visión ha ido cambiando. ¿Qué pasa con Estados Unidos en estos momentos a raíz de ese fortalecimiento de otros bloques y el debilitamiento y poca credibilidad de otros en donde está incluso Estados Unidos? Exacto.
No, Estados Unidos está sucediendo lo que sucede al que le dan una mala noticia, no acepta, primero está en la etapa de no aceptar la realidad, no acepta que esté en decadencia, pero estadounidenses brillantes como Kissinger, usted puede creer o no en él, pero ya murió, después cumplió 100 años, murió a los 2 o 3 meses. Henry Kissinger, pero también autores como Ray Dalio, usted lo puede buscar ahora mismo, Ray se escribe así, Ray Dalio, lo estoy diciendo en español, le están diciendo que ya Estados Unidos llegó su tope y ya está en declive, y que el que está en ascenso es China. Sí. La diferencia es que China no aspira a ser el hegemón. China no aspira al conchoprimismo global, que es el quítate tú para ponerme yo a hacer lo mismo, a imponer, a trazar la pauta, a quitar los recursos de los demás, a decir que va a tomar el canal de Panamá porque eso es mío, a decir que Groenlandia es mío y se lo voy a quitar, a sugerir a Canadá que se convierta en el Estado 51. Eso se acabó. Ya usted no tiene el poder para eso. China, aunque tenga el poder para eso, no tiene eso, no está en su ADN. China fue más poderoso. El que conoce la historia está ahí para entender el presente y proyectar el futuro. China tuvo más poder. Estos son estados de transición, señor. China tuvo el 45% del PIB global cuando Estados Unidos ni siquiera existía. Y China, hay un autor inglés, ni siquiera fue un autor chino ni indio, que escribió 1421, el año en que China descubrió el mundo, y Colón descubrió América, que eso fue uno de los peores errores de la humanidad y del peor, pero bueno, nosotros somos consecuencia de... En el 92, los chinos habían salido con 300 barcos, que el más pequeño era más grande que la Santa María de Colón, que salió con 3. Entonces ya los chinos llegaron, no fue a imponer, ni porque eso no está en su ADN, fue establecer rutas. Sí. Ya la ruta de la seda original es del siglo I antes de Cristo. ¿Y para qué sirvió esa ruta? Para intercambiar comercio. El budismo que nace en India, cruza a China, y usted lo ve que hay un budismo zen en Japón. Eso fue a través de esa ruta. O sea, fue para intercambiar ideas, comercio. Esa es la esencia de los demás. Por eso es que al mundo le conviene que Occidente siga siendo importante, porque usted y yo tenemos una cultura occidental. Así es. Pero hay que permitir el diálogo de civilizaciones para entender que los demás existen y son la mayoría aplastante en todos los sentidos, porque antes la mayoría, bueno, en Bandung, usted recuerda, don Rafael, 1955 se produce en Indonesia la cumbre de Bandung, los países no alineados, pero no representaban nada, eran la mitad de la población como ahora, pero no tenían recursos, no tenían posibilidad. Ahora mismo, la primera economía del planeta en PITA PPA, que es el PIB real, un economista que se respete sabe que ese es el PIB de verdad, es que la capacidad de compra. Incluso nosotros estábamos en China, ahora decíamos, pero venga acá con esto, qué sé yo, un 48 yuanes, que son unos tal 7 más o menos por uno, 5 o 6 dólares, uno consumía lo que aquí, eso te cuesta un café el mismo café de Starbucks allá es mucho más barato porque es poder adquisitivo. PITA PPA es la paridad de poder adquisitivo, es lo que tú compras con ese PIT. Desde el 2014, o sea, hace 11 años, ya China es la primera potencia en PITA PPA. Y luego está India, y luego está Estados Unidos, y luego India. Esos son, y ahí está lo que usted comenzó analizando, ahí están los BRICS. Entonces te respondo de Estados Unidos, está y tiene que entender, se lo han dicho estadounidenses brillantes, como también Noam Chomsky, señores. Creo que murió recientemente también. Chomsky, yo creo que sí, pero si no... Yo creo que no. De todas maneras, Noam Chomsky... puede buscarlo por ahí porque es bueno que ese dato no quede en el aire. Está Kissinger, que ya mencionamos, Ray Dalio y muchísimos estadounidenses. Bueno, y también Jeffrey Sachs, que el presidente Leonel Fernández lo trajo aquí. Yo sé que usted fue protagonista de ese proceso. Lo trajo aquí. Uno de los grandes pensadores del mundo de hoy, estadounidense, le está diciendo, miren, no es lo que ustedes piensan. Entonces, está vivo. Excelente. Entonces, Adelaide, eso es lo que pasa. Estados Unidos no quiere aceptar la realidad. Y lo que le corresponde es ser parte de la nueva era. Va a ser parte del mundo multipolar, algunos dicen multinodal, quieren llamar como nodos, eso es semántico, pero multipolar o multinodal va a ser parte importante, pero ya no va a ser el hegemón. No es lo mismo. No va a ser el que impone,
no va a ser el que trace las pautas, no va a ser el que entienda, el que define las narrativas, el que diga lo que es bueno y malo. No, se acabó eso. Vamos a restablecer, que es lo que acaba de plantear Xi Jinping en el foro de la Organización de Cooperación de Shanghái el 31 de agosto de este año 2025 en Tianjin, que está cerca de Beijing, son municipios conectados. Él hizo la propuesta, la iniciativa de la gobernanza global. Exacto. ¿Y en qué consiste? No en cambiar lo que está, sino mejorar lo que está. O sea, sobre la misma base de la ONU, incluso Exacto. de organizaciones como regionales como la OEA, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, que Donald Trump le ha debilitado todo. Entonces él plantea, vamos a fortalecer lo que ya existe. Que surgió por iniciativa de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso ahora lo quieren como ellos ellos imponían todo en base a ese consenso, ahora como no les conviene, entonces quieren dejarlo de lado. Y eso significa, la alternativa de eso es, entonces, el Armagedón, porque es la ley del más fuerte. Y aún ahí tampoco tiene las de ganar ya Estados Unidos. Porque primero, no solamente ellos son potencias nucleares, ya Rusia tiene más ojivas nucleares, pero no necesitan muchas. Basta con 10 ojivas para destruir el planeta y tienen entre todos más de 20.000. Entonces, ese es un espacio que hay que dejarlo de lado. Solamente con un liderazgo desquiciado, pero yo entiendo que todavía la sensatez se va a imponer y por tanto lo que queda, don Rafael, y con esto termino esta parte, es lo que planteó el presidente Xi Jinping y se hizo realidad, se votó en la Asamblea General de la ONU de establecer el día 10 de junio de cada año el Día del Diálogo de Civilizaciones. Vamos a trabajar en eso. En vez de plantear un choque de civilizaciones, un diálogo que todos los pueblos entendamos, que se acabó la era del etnocentrismo, de creerse un grupo que son los superiores, que eso fue lo que nos ha enseñado en nuestras aulas, y sobre todo el eurocentrismo, creerse los europeos occidentales que son superiores. Y se ha demostrado que todo eso es para echarlo en el zafacón. Porque Estados Unidos, ¿quiénes están sacando la cara por Estados Unidos ahora mismo en ciencia, en deporte? Son los negros, los afroamericanos, que según ellos son una etnia inferior. Luis. Se ha demostrado que todo eso es basura. El ser humano tiene la capacidad de 100.000 millones de neuronas iguales. Es cuestión de la oportunidad que se le da y de las circunstancias. Ahora, de cada 100 patentes que se presentan en el planeta, 70 la presenta China. Y los chinos eran para ahí. Bueno, todavía J.D. Vance acaba de decir hace 4 meses que esos son unos campesinitos viejos. Y le están ganando en todo, están produciendo más conocimiento. Lo de China es impresionante. Ay, sí. El tren de alta velocidad acaba de inaugurar de 600 kilómetros por hora, casi como un avión. Y tienen proyectado para el 2030 de 1.000 kilómetros por hora, más que un avión toda la por tierra. Toda esa infraestructura. Tiene 60.000 kilómetros de tren de alta velocidad y Estados Unidos tiene 0, no tiene. Estados Unidos lo que tiene son metros del 1930, que la mayor velocidad que tiene, bueno, horrible. Ya usted sabe, que tiene es de 130 kilómetros por hora, la máxima velocidad que tiene un tren en Estados Unidos. China tiene 600 ya y proyecta a 1.000. Luis, usted hablaba al inicio de su intervención del proceso de paz y demás. Entonces, aquí me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que va a afectar a este proceso de paz los ataques de Israel a Qatar? Bueno, Israel el tema de Gaza. Eso está feo, Luis. Israel es otro de los que está dentro de la nomenclatura de la lucha por poder, que es una lucha por poder. La única salida es un diálogo, entender que hay que ponerse en el punto de vista del otro. Israel tiene que entender que los palestinos tienen derecho también. Los palestinos tienen que entender que Israel necesita garantía de seguridad. Hay que estar claro también, porque aquí no estamos ni con Juan ni con Pedro, sino con la verdad. Como dice la Biblia abierta en el escudo de la República Dominicana en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad lo que tenemos que procurar. Entonces, aquí Israel se dice, eso entra en especulación, pero mucha gente tiene datos por ahí,
que cuando se produce, va a ser 2 años ya, el 7 de octubre ahora, el ataque de Hamas, que yo condené y sigo condenando, porque nadie está de acuerdo con lo que se hizo. Murieron 1000 y pico de personas, todavía tienen rehenes. Pero se dice que Hamas es un instrumento de Netanyahu. Se dijo, Netanyahu tiene problemas internos, debería estar preso ahora mismo. Tiene problemas internos, entonces se dice que podían haber tenido información, porque estamos hablando de que el Mossad, si hay una gente que sabe lo que estamos hablando usted y yo aquí, son la gente del Mossad. Esa gente sabían, se dice, y como necesitaban una excusa para desviar la atención, pero eso está en especulación, y no lo dice Luis González, sino que usted va a encontrar en la internet muchos analistas planteando eso. Pero fuera de esa especulación, él tenía derecho a defenderse. Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo, pero lo que ha sucedido es que tiene 2 años de manera desproporcionada y quiere eliminar una etnia completa, quiere quitarle esa franjita. Si usted ve el mapa, busque el mapa, usted que me está mirando ahora, Palestina tiene 2 territorios, una parte que le llaman Cisjordania, que está cerca de Jerusalén, por eso se divide Jerusalén en 2, y Gaza. Y una franjita, por eso se llama franja, porque un pedacito de tierra que da al mar ahí, cerca de Tel Aviv, que está más al otro lado. Entonces quieren eliminar, porque ahí se supone que está Hamas. Hamas es un grupo, ellos lo llaman terrorista. Eso depende, es lo que le estamos diciendo. Para los palestinos que defienden la posición de Hamas, ellos son un grupo de resistencia. Para Israel es un grupo terrorista. Israel para mí es una hegemonía terrorista. Entonces, hace el trabajo sucio depende. Entonces lo que ha hecho Israel es inaceptable. Hasta la respuesta que dio, yo fui de los primeros que dije había que aceptar, tenía que defenderse, pero lo ha hecho. Y entonces se está cometiendo un error que yo, que soy profesor de Derecho Internacional, que es lo que plantea China, recuperar todo eso, está echando de lado y en la basura todo lo que es derecho, porque mientras se está negociando, ustedes recuerdan que mientras estaban negociando con Irán, le atacan a Irán. O sea, es como que lo ponen a negociar para saber dónde está usted e irlo a matar con toda la familia. Y boicotear en la negociación. Y vuelven ahora a hacerlo también en Qatar, señores. Qatar, que ha sido hasta cierto punto un amigo, que ha buscado la manera de mediar. Entonces, mientras están negociando, ataca. Yo creo que ya usted hizo la mejor definición del Israel de este instante. Se está excediendo, por eso es que está perdiendo el apoyo de casi todo el mundo. Todavía Europa, le queda, que había estado aliado a ellos. Que todavía le queda a Estados Unidos la élite, porque el pueblo estadounidense está en las calles oponiéndose a todo eso. Entonces yo creo que lo que le queda a Israel es, mientras Netanyahu esté ahí, él va a posponer eso, porque es que lo que le toca, si esto termina y se organiza el país y está tranquilo, es a tener que responder ante la justicia. Y es así, señores, aunque ustedes no lo crean, por un problema hasta personal, están muriendo cientos de miles de personas en el planeta. Más de 60.000 muertos ahí en la Franja de Gaza, más de 60.000. De manera inhumana. Sí, entre ellos. Están muriendo de inanición. Sí, entre ellos muchas mujeres y niños utilizando el hambre como arma de guerra, que lo dijo el Papa, no lo digo yo, Rafael Núñez. Lo dijo el Papa. Pero lo dijo, no, ellos mismos lo dicen, mismo Netanyahu lo dice, que hasta exterminar el último de Hamas. No, y hay rabinos de esos que lo planteó, yo lo vi en un video diciendo que los palestinos no deben existir niños ni nadie, y que hay que fulminarlo. Esa es la cúpula que dije. Pero también Israel. Los iraníes dicen que Israel no debe existir, o sea, son posiciones irreconciliables. Sí. Tienen que ceder las partes. Porque eso es lo que ha pasado. Hay otro grupo también que está ahí en la entrada del Mar Rojo, que es en Omán. Ahí hay un grupo que de la bandera que tiene es Israel no tiene derecho a existir. Es que son posiciones muy radicales. Y la seguridad, recuerden ustedes, y ahora voy a hablar como politólogo, existe lo que es el Estado, porque el hombre que tenía derecho a toda la tierra, libertad para caminar donde quisiera, se paraba, seguía caminando. Existe el Estado porque el hombre llega un momento que decide ceder libertad, esa libertad que tiene, a cambio de seguridad.
La seguridad es la esencia del Estado. Claro. Si no hay seguridad, entonces tú no tienes la razón de ser como Estado. Y mientras Israel no sienta esa seguridad, esa garantía de seguridad rodeado de enemigos y adversarios, va a estar actuando de esa forma. Creo que lo que corresponde, don Rafael, es que se sienten de manera dejando de lado, ya ha muerto de los dos lados, ya ha habido ataques de todos los lados históricamente, hay que echar de lado eso y llegar a un acuerdo de presente y futuro para que puedan vivir en paz. Y se puede vivir en paz, porque yo he estado en lugares donde hay palestinos e israelíes que se toman y hablan juntos. Es la élite política, como siempre, la que mantiene, y la élite que está en Estados Unidos, la que mantiene entonces el tema donde está. ¿Y a qué juega Estados Unidos en todo esto entonces? Y lo pregunto por lo siguiente, ellos son muy abanderados de los derechos humanos, sin embargo son un aliado de Israel. ¿A qué están jugando entonces? Es que quienes gobiernan en Estados Unidos es el lobby judío. O sea, es que detrás de ese poder, el Deep State es el Estado profundo, Deep State, el Estado profundo de Estados Unidos, la mayoría son judíos. O sea, ahí Estados Unidos está dirigido por eso, no importa, por eso es que yo he dicho que no es tal democracia, sino Plutos Kratos, que es el poder del dinero, el poder de las élites, lo que está pasando en Estados Unidos. El pueblo como tal puede votar por un candidato. Ustedes recuerdan a Barack Obama, el hombre de la audacia de la esperanza, llegó ahí, el mundo entero entendía que este hombre llegaba para cambiar. Desde que llegó ahí, ese Deep State lo cambió. Ajá. Entre ellos, ese poder que tiene el lobby judío. Recuerden ustedes que él incluso quiso buscar una salida, y Netanyahu, ese que está ahí, fue allá a la Casa Blanca y le dijo, no es posible que nosotros podamos defender esa frontera que usted ha querido. O sea, Obama quiso buscar una salida, pero el Estado profundo incluso hasta con Cuba. Exacto. Hasta con Cuba. Bueno, fue a Cuba. Es lo mismo, pero es que está ese Estado profundo. Que este señor que está ahí, que yo fui de lo que dije y lo reiteré y lo sigo reiterando todavía, era lo menos mal. Porque si hubiéramos estado con Kamala Harris, tuviéramos la Tercera Guerra Mundial seguro. Esa gente iban a eso. Estos fueron llevados ahí por el complejo militar a provocar guerras en el planeta entonces vender, con este hombre para poder vender armas. Este es un personaje que lo conocemos todos, pero narcisista, era menos mal que lo que hubiese sido con Kamala. Con Kamala Harris. Ahora, los demócratas yo hubiera peor el planeta. Luis, yo vuelvo a la pregunta del principio. Sí. Estados Unidos, como ocurrió con Grecia cuando era imperio, como ocurrió con Roma cuando era imperio, con los mismos otomanos que cuando fueron imperio, se resiste a la realidad de los tiempos y a la dialéctica. Sí, claro. Que usted mencionaba, la dialéctica. Sí, así es. De que no haya un mundo multipolar. O sea, no acepta que no lo acepta. Su era de imposición. Y por eso, en Medio Oriente, tiene a Israel de cabeza de playa. Sí. Y en otros países, ahora viene al patio, y aunque a mí no me gusta mucho Maduro, a mí no me gusta, pero quiere endilgarle un expediente de drogas a Maduro, el cual yo no acepto como personaje del mundo, no acepto eso como ciudadano del mundo, porque eso mismo nos dijeron a nosotros con Saddam Hussein, de que tenía armas de destrucción masiva, y no era verdad, no porque lo dice Rafael Núñez, sino porque las Naciones Unidas lo comprobó. Ya se demostró, y muchos científicos, incluso algunos murieron por mantener esa posición. Y fueron y le dieron un golpe militar, lo ahorcaron, y entonces, ¿por qué yo tengo como ciudadano del mundo que aceptarte ahora que este es narcotraficante? No estará en la misma mentira. Ese es el modus operandus de Estados Unidos. Estados Unidos acostumbra a hacer algo y entonces como domina la narrativa, la ha dominado. Por suerte ahora se está democratizando la comunicación en el planeta, por eso que no se puede permitir esto de que vamos a regular los medios de este tipo, eso no se puede permitir,
porque eso va a significar que de nuevo tengan el control del cuarto poder, el más importante de todos, como decían Edmund Burke en la revolución. Que a veces los que trabajamos francesa. en el cuarto poder no tenemos ni cuarto ni poder. Ni poder tener cuarto. Sí. Pero por lo menos ahora ya las narrativas oficiales controladas para decir que el comunismo es lo peor y China le demostró que no es verdad, que con ese sistema se puede lograr y lograr el crecimiento económico y bienestar para todos. El único país del planeta que ha logrado erradicar la pobreza extrema, no porque lo dice la misma China, sino la FAO, que es un organismo internacional de las Naciones Unidas. De esta. Entonces yo creo, don Rafael, que ¿en qué sentido? Venezuela. De Venezuela. Sí. Que, y las drogas. Que ese es el modus operandus. Lo hizo, ya usted mencionó 2 casos, pero si nos ponemos a mencionar casos no terminamos en el programa. Entonces, con Maduro, yo tampoco soy santo de la devoción, incluso creo que estas elecciones no la ganó. No la ganó, exacto. Fui de lo que salí por los medios de decir, él no la ganó, yo estuve en el 18, la del 18 sí la ganó él, la oposición no se organizó, y él, como hizo Balaguer en el 74 con la Jara Burgos, puso una vaina ahí. Y ganó en el 18, pero ahora perdió, pero Edmundo González y su grupo no supieron defender. Como Balaguer también le dijo, ustedes como los correligionarios del Partido Reformista que están llorando como mujeres, lo que no supieron defender como hombres, pasó eso en Venezuela. Pero volviendo a este caso, él no ganó, pero se quedó ahí. Y al quedarse ahí, tú tienes que buscarle una salida institucional. Ajá. No venirle entre los venezolanos. Exactamente, no venirle con la misma historia que tú has hecho en todo el mundo, que es crear un expediente, una historia, una narrativa que después con el tiempo se da cuenta que nada de eso es verdad, pero le sirve de excusa para hacer lo que quiere hacer. Yo creo que esta vez le va a ser más difícil por lo mismo que comenzamos el programa. Hay una era multipolar, ahí hay intereses de Rusia, intereses de China. Eso no es tan sencillo como decir, déjame ir ahora a sacar a Maduro de ahí. Eso no, porque va a armar una guerra regional. Eso no va a ser tan sencillo ahora, pero... ¿Usted vio lo que dijo Petro? Pero reitero, exactamente, inaceptable lo que está haciendo. Decir que es un narcotraficante porque usted lo dijo. O sea, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los documentos que señalan? Entonces yo creo que esa no es la salida. La salida es que se permita una Venezuela que surge una oposición. Eso se puede hacer de otra manera, que una OEA, que ahora ya por suerte no tiene a Luis Almagro ahí, que fue desafortunado, el uruguayo. Sí. Ahora tiene uno de San Vicente y las Granadinas, me parece, que es un hombre que ya del sistema, de la OEA, para que juegue un papel de observación, que le permita a la oposición, como esta señora María Corina Machado, María Corina, que vayan surgiendo, y otros que surjan, y que permitan que en las próximas elecciones, incluso la Constitución de Venezuela establece la revisión del periodo en la mitad del periodo, ellos lo permiten. Entonces, en 3 años, y ya va uno, usted le permite que el pueblo decida de nuevo ya, pero con instituciones ahí observando un proceso electoral. Pero de esa manera no es posible, y no creo que se vaya a dar, que puede generar, como usted dijo, un problema global de proporciones que definitivamente no son convenientes para la paz global. El tema que introdujo Yari de Israel, Palestina, ese conflicto de nunca acabar. Cada vez que uno escucha, Rafael es muy apasionado del tema, vive leyendo sobre eso, pero a mí de verdad es que a veces yo ni quiero ver noticias sobre eso porque me carga demasiado lo que ocurre ahí. ¿Qué pasa con Israel? ¿Por qué no cede? Y usted decía, lo que debe darse es el diálogo, pero estamos viendo desde 1967 que no hay forma de que esas dos culturas se pongan de acuerdo. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional? Esos son los Estados Unidos que influyen en este caso. ¿Qué pasa con la comunidad internacional que no tiene efecto en este conflicto? Por eso que voy a comenzar respondiéndote con lo que mencioné. La iniciativa de la gobernanza global que planteó China, la voy a enviar para que la lean y que el pueblo dominicano a través de reseñas. Y yo percibo, Luis, y perdona que te interrumpa, con todo lo que has dicho,
ahí hay un problema clave. Es el señor Netanyahu, que siempre se me enreda la lengua cuando digo el nombre. Ese señor es un problema. Le dicen Bibi. Bibi Netanyahu. No, es que, pero también hay que, así como decimos una cosa, hay que decir la otra, volviendo a la verdad. Lo que está ahí, por lo menos lo que nos señalan como verdad también. Lo que está escrito ahí, lo que hemos podido observar. Los árabes, los palestinos, son los responsables de lo que está pasando. Correcto. Eso es lo primero, No lo digo yo, sino que lo dice la historia. En el año 1947 hubo una resolución de la Asamblea General de la ONU que le dividió el territorio con más territorio que lo que ellos aceptarían hoy. Y ellos no lo aceptaron. Y al contrario, principalmente los pueblos árabes. Al contrario, iniciaron todas las guerras las han iniciado los árabes. Eso es lo primero. Todas. O sea, hay que decir la verdad. Todas. No sé si es que en este último caso incluso se dice que él sabía, pero eso está en especulación. Lo que todo el mundo vio es que fueron atacados ellos el 7 de octubre. Entonces, todas las veces, señores, lo han atacado a ellos y ellos han respondido y han ganado. La primera vez se le dio un estado a los palestinos, era cuestión de asumir eso y vivir en paz. Ya, colorín colorado, el cuento se ha acabado en el mismo 47. Pero ellos dijeron que no, que ellos no tenían derecho a estar ahí, porque eso era de nosotros. Y si es por ocupación y por años, los judíos tienen más derecho porque estaban primero. Después pasaron 300 años porque se produce la diáspora. La palabra diáspora, para que usted se entienda, viene de la dispersión de los judíos en el 66 de nuestra era, en el primer siglo de nuestra era. Entonces, se dispersan los judíos, llegan entonces los árabes, duraron 300, 400 años ahí. Pero los judíos estuvieron primero. Si es por el que estuvo primero, entonces vamos a dejar de que yo estuve primero o no. Ya a usted le dieron la oportunidad de tener un Estado y no lo quiso aceptar. Lo que hizo fue promover la primera guerra, la perdió. Luego la guerra de los 6 días la perdió. Ha perdido toda la guerra. Ahora tenemos un caso de Netanyahu, que él tiene hay que leerse la teoría de él, tiene un libro, que él es radical. Él dice que hay que acabar con todo. Como él es radical, tampoco es así. Que no es posible, no, porque tú no puedes acabar con todo, porque llega un momento en que los demás... hasta por religión, se van a poner contra ti. Se van a poner. Entonces yo creo que lo que queda, Adelaida y el planeta que me escucha, es que dejen de lado todos esos ataques y que se imponga la sensatez y el perdón real y puedan vivir en paz ahí, Luis, en la franja de Gaza, o incluso un territorio que se conecte con Egipto completo para los palestinos, y dejar Jerusalén como ciudad, que así fue que lo planteó aquella resolución, como Jerusalén como una ciudad del mundo, porque realmente lo es. Luis, me encantó esa última respuesta suya, porque es una respuesta equitativa, justa, y no es... En base a la verdad que tenemos. Exacto. Que no se va de un bando ni del otro, sino que es objetivo. Me encantó esa respuesta que usted nos dio de esa última pregunta, así que muchas gracias, nos faltó tiempo. Gracias, Luis González con nosotros aquí en Reseñas. Gracias, muchísimas gracias, jóvenes. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio está disponible a través de nuestras plataformas en YouTube, Reseñas TV, y también a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast. Y también recordarles que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, porque en APAP el que ahorra siempre gana. Qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Sí, no es que le queda mucho mejor a ella, ¿eh? Sí, Luis, muchísimas gracias. Ella sabe cómo hacerlo. Sí, exacto. Qué va. Muchísimas gracias a ustedes por estar como cada fin de semana con este espacio Reseñas, el podcast. Le decimos hasta la próxima. Pórtense bien, porque si se portan mal, ¿verdad, Rafael? Buscan a nosotros. Asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa. La gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno. Lo dice el Banco de todos los dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí.
Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. La cuenta digital desde tu celular no tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica inclusiva en el sector bancario te ayuda a ingresar. Para los niños la infantil ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos